Ecuaciones exponenciales. Son todas aquellas ecuaciones que se caracterizan porque su incógnita se encuentra en el exponente. Aquí en los ejemplos podemos notarlo. Vemos que las variables se encuentran en los exponentes. Esto es básicamente lo que define a una ecuación exponencial, que la variable, la incógnita, se encuentra en el exponente. Vamos a ver a continuación algunos criterios que nos van a servir para resolver algunos tipos de ecuaciones exponenciales. Primer criterio: si tenemos una base a elevada a un exponente m igual a la misma base a elevada a otro exponente m, entonces se cumple que n debe ser igual a m. ¿Cómo se entiende esto? Pues que si tengo dos bases que son iguales en una igualdad, pues la única forma en que esta igualdad prevalezca es que los exponentes sean iguales. Y esto se cumple. Por ejemplo, si tengo 2 elevado a la x más 1 igual 2 elevado a la 7, como estas son las mismas bases y están igualadas, por lo tanto se cumple que los exponentes deben ser iguales. Entonces resuelvo la ecuación y me queda 6. El segundo criterio dice: si tengo una base x elevada a un exponente n y esto a su vez está igualado a una base y que también está elevada al mismo exponente n, entonces se debe cumplir que x es igual a y, excepto si el n fuera 0. Vale decir que si veo una ecuación exponencial donde los exponentes son iguales y es una igualación, se debe cumplir que las bases deben ser iguales para que la igualdad prevalezca. Las bases deben ser iguales. Ejemplo: si tuviera 5 elevado a la 13 igual a x más 1 elevado a la 13, entonces dado que los exponentes son iguales en la igualdad, las bases deben ser también iguales. Y me sale aquí x igual a 4. Formas análogas. Esto es muy importante. ¿Qué pasa si en una ecuación tengo el caso de que una base m está elevado a un exponente que tiene el mismo valor, m a la m, y esto es igual a una base, otra, n, que está elevada a un exponente que también tiene el mismo valor, a la n? Entonces se concluye que dado que aquí en este miembro base y exponente son iguales y aquí base y exponente son iguales, puedo decir que m es igual a n. Ejemplo: si yo digo por ejemplo que x a la x es igual a 3 al cubo, entonces puedo decir que x es igual a 3 por analogía. Pero debo recordar que con este método de la analogía nosotros encontramos un valor de x en este caso. ¿Qué significa? Que pudiera haber otras. Por ejemplo, veamos. Tengo raíz de índice x de x igual a raíz cuadrada de 2. Por una simple analogía notamos que x es igual a 2. Pero si nosotros a este raíz cuadrada de 2 le diéramos la siguiente forma, porque notan ustedes que esto se cumple, que realmente estas dos expresiones son iguales. Si a raíz cuadrada de 2 le damos la forma de raíz cuarta de 4, entonces puedo decir que raíz de índice x de x es igual a raíz cuarta de 4, donde por analogía puedo decir también que x es igual a 4. ¿Qué significa? No que x igual a 2 no esté bien, esto está muy bien, solo que nosotros hemos hallado una de las posibles respuestas. También vemos que hay otro valor que cumple. Entonces, usando el método de las analogías, vemos que
hallamos nosotros una de las soluciones que tiene probablemente esa ecuación. Algunas observaciones que vamos a tener en cuenta para resolver este tipo de ecuaciones son las siguientes. Por ejemplo, si tengo en algún caso una base elevada a una exponente que es una fracción como n sobre m, si digo que esto es igual a x, pudiera hacer el siguiente procedimiento por conveniencia. Digamos, a ambos miembros las elevo a la m sobre n. ¿Y qué logro con esto? Que al multiplicarse los exponentes aquí se van a simplificar y en el primer miembro solo quedaría a y el segundo miembro quedaría elevado a la n sobre m. Es decir, a esta forma le hemos dado esta. A veces es conveniente hacer eso. Otra cosa, hay ocasiones en las que tengo el siguiente caso: x elevada a la x elevada a la n y todo elevado a la m. ¿Qué suelo hacer acá? Aquí se suele usar el siguiente artificio. Digamos, aquí la base es x y esta base x tiene dos exponentes, uno dentro que es x a la n y otro afuera que es n. Entonces a veces es conveniente permutar dichos exponentes, vale decir que el n lo paso adentro y este otro exponente lo paso afuera, y entonces puedo expresar esto de esta manera. ¿Con qué propósito? Pues el objetivo es que base y exponente tengan la misma forma y esto me va a servir para una analogía. Tercera observación. Hay una propiedad que se cumple para los exponentes que es la siguiente: que raíz enésima de n elevado a la raíz enésima de n elevada a la raíz enésima de n elevada a la raíz enésima de n y así sucesivamente infinitas veces, esto es igual a n. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bien, partamos por esto. Tengo n. Este n yo pudiera escribirlo de la siguiente manera. Y quiero que noten que la expresión no cambia porque el n que está como exponente y el n que está como índice pueden simplificarse y la expresión queda original. Ahora, pero si esto hice para el n, para este n, entonces puedo hacer lo mismo para el n que tengo de exponente. Aquí. Entonces a este n le puedo llamar raíz enésima de n a la n, porque también aquí se simplifican y queda n. Pero si esto hice para este n, también lo puedo hacer para este n. Este n lo puedo escribir como raíz enésima de n a la n. Y notarán ustedes que yo puedo seguir haciendo esto infinitas veces, con lo que queda demostrado que al final todo es igual a n. Y así se explica esta propiedad. Pero también tenemos otra propiedad. Cuando tenemos el caso de que tengo una base x elevada a una exponente x y esta elevada a un exponente x y esta a un exponente x y así sucesivamente, es decir, base y exponente son todos iguales, si todo esto es igual a n, puedo decir que entonces x es igual a la raíz enésima de n. ¿Cómo se explica esto? Vamos a tratar de hacerlo. Tenemos x elevado a la x, a la x, a la x y así infinitas veces. Bueno, entendemos por el concepto de infinito que precisamente es eso. El infinito es solo un concepto. Si a infinito le agrego algo o le quito algo, no deja de ser infinito. Entonces, yo tengo que esta expresión es infinita. Si yo a esta expresión le quitara esta base, esto sigue siendo infinito. Si le quitara algún exponente, sigue siendo infinito. Entonces yo puedo decir, si este x tiene infinitas veces se repite la misma expresión, entonces yo puedo coger convenientemente desde aquí todos los exponentes que tiene x, y como sé que también aquí el x va a tener infinitas veces esta forma,
Entonces también puedo decir que si todo esto era n, entonces esta parte de acá también sigue siendo n. Con lo que al final puedo concluir que la expresión que tendría sería x elevada a la n igual a n. Y si le saco raíz enésima, obviamente me va a quedar que x es igual a la raíz enésima de n. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos utilizar estos criterios y estas propiedades para resolver nuestros ejercicios. Vamos a desarrollar 5 ejemplos. Primer ejercicio, me dicen resolver la siguiente expresión. Bueno, quiero que notemos que esta base x tiene dos exponentes claramente. Y como es el primer ejercicio, vamos a ser un poco detallosos en esto. Acá tenemos esta base y como dije, esta base tiene dos exponentes. Este y este otro. Por lo tanto, yo recuerdo la propiedad que habíamos explicado, que si tengo una base y dos exponentes multiplicados, entonces yo puedo escribirlo de manera conveniente de cualquiera de estas dos formas. ¿Cómo? Que puedo poner uno de los exponentes dentro de un paréntesis y fuera de este poner el otro exponente, porque sé que al final se van a multiplicar y me va a quedar esta expresión. Pero también podría elegir el 2 para poner dentro y afuera me quedaría el otro exponente, en este caso x al cuadrado. Y yo voy a preferir escribirlo de esta manera, porque como ya habíamos dicho, mi objetivo es que base y exponente tengan la misma forma para efectos de analogía. Por lo tanto, esta expresión la voy a escribir así. Tengo x al cuadrado elevado a la x al cuadrado igual 16 al cuadrado, pero 16 es 4 al cuadrado. Aquí los exponentes se multiplican y me quedaría 4 a la cuarta. Y no sé si notamos que acá tengo esta forma análoga. Base y exponente son lo mismo, con lo cual puedo decir que x al cuadrado es igual a 4. Pero como 4 es 2 al cuadrado, concluyo diciendo que x debe ser igual a 2. Este ejercicio 2 me dice resolver esta expresión. Bueno, noto que 27 y 3 son potencias de 3, así que trabajo sobre la base 3. 27, esta base lo escribo como 3 al cubo y afuera queda el otro exponente, 27 a la x. El 3 aquí está solo y el exponente que tendría sería 243 a la 7. Los exponentes se multiplican, me va a quedar así, y aquí tal y como está. Entonces aplicamos la propiedad. Si tenemos una igualación de bases iguales, entonces se debe cumplir que los exponentes son iguales. Así que a este lado igualo los dos exponentes. Ahora me queda 27 y me queda 243, ambos potencias de 3. Por lo tanto lo paso a base 3. 27, 3 al cubo, 243, 3 a la quinta. La operación que hago es multiplico los exponentes y la expresión me quedaría así. Aquí, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Este exponente es 1. Así que en el primer miembro me queda 3 elevado a la 3x más 1 y en el segundo 3 a la 35. Nuevamente, una igualación de bases iguales, debo igualar también los exponentes. Me queda 3x más 1 igual 35, con lo que x me va a salir 34 tercios. El tercer ejercicio. Me piden resolver la ecuación. Bueno, aquí el procedimiento que vamos a seguir es elevar a la 12 ambos términos. Cuidado, yo les aconsejo que cuando hagan este tipo de procedimientos utilices paréntesis. Te va a ayudar mucho porque te va a hacer notar claramente cómo tienes que hacerlo. Así que yo voy a usar paréntesis. Y noto que aquí la base, no olvides, la base es x. La base es x y tiene dos exponentes, x a la doceava y acá 12. Ya habíamos explicado esta propiedad. Se pueden permutar ambos valores, pueden cambiar de lugar.
A este lado, como es raíz cuadrada, noto que también puede simplificarse 12 y 2 y me quedaría 6 a la 6. Aquí he cambiado, el 12 lo he puesto adentro y el x a la 12 afuera. El objetivo, dije, era la analogía. Base y base, base y base se igualan. Tengo x a la 12 igual a 6. Bueno, aquí definitivamente voy a sacarle raíz doceava y me va a quedar x igual raíz doceava de 6. En el ejercicio 4 tengo x elevado a la x elevado a la x elevado a la 5 igual a 5. Me piden resolver la ecuación. ¿Cuánto vale x? Bien, para esto vamos a tratar de que la ecuación me quede en forma de una analogía. Entonces vamos a formar esa analogía utilizando el segundo miembro, de una forma que ya habíamos considerado antes. Digamos, tengo este 5. Este 5 yo lo puedo escribir de esta manera, porque saben que el 5 del exponente y del índice se pueden simplificar y la expresión regresa a ser la misma. Pero a este 5 puedo también escribirlo de la misma manera. Y a este 5 puedo escribirlo de la misma manera, y sabemos que esto pudiéramos seguir haciéndolo infinitas veces. Pero en este caso a mí me conviene quedarme aquí. ¿Por qué? Porque quiero este 5 escribirlo de esta manera en la ecuación para justamente tener una analogía. Con una simple inspección me doy cuenta que x tiene que ser igual a raíz quinta de x. Finalmente tengo el ejercicio 5. Simplificar esta expresión o resolver la ecuación. Bueno, tengo acá x a la x igual a 2 elevado a la menos raíz de 2. Bueno, lo que vamos a hacer es, como en los otros casos, vamos a buscar la analogía trabajando solo con el segundo miembro. Y vamos a buscar que darle la forma que tiene este primer miembro. Bueno, entonces tengo 2 a la menos raíz de 2. Primero, el negativo va a invertir la base y se vuelve un medio. Ahora miren cómo voy a usar este artificio. Voy a colocar un exponente 2 dentro del corchete y al exponente lo voy a dividir entre 2. Sabemos que el exponente 2 y este otro exponente se multiplican y el 2 entonces se elimina y quedaría la expresión original. Pero yo lo pongo de esta manera. ¿Por qué? Porque noto que va a pasar esto. Miren, al estar esta base elevada al cuadrado me va a quedar un cuarto y el exponente me quedaría raíz de 2 sobre 2. Todavía no tiene la forma del primer miembro. Pero entonces voy a trabajar con este exponente, fíjense. El exponente que tengo es raíz de 2 sobre 2. Bueno, vamos a convertirlo a esta forma, porque 2 es raíz de 2 por raíz de 2, así que se simplifica y podría quedar así. Pero esto también puede escribirse de esta manera. Pero ojo, raíz cuadrada de un medio es equivalente a raíz cuarta de un cuarto, y ustedes pueden verificarlo. Y esto puede escribirse, como aprendimos en la teoría de exponentes, como un cuarto elevado a la un cuarto. Por lo tanto, notamos cómo me va a quedar este segundo miembro en la ecuación. Me va a quedar un cuarto elevado a la un cuarto y elevado a la un cuarto. Con lo que tenemos que estas tres expresiones son iguales y entonces de manera directa podemos decir que x es igual a un cuarto.